Después del remake de Mulan ya espero cualquier cosa. Por eso cada vez que Disney nos trae un live action de uno de sus clásicos hay un momento muy breve de tensión en el que contengo el aire expectante. Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de Peter Pan. Esta es una de esas historias que nunca me llamó la atención y de hecho dudé muchísimo en darle play con decirte que habré visto la animación no más de 2 veces. La verdad es que nunca conecté con la historia porque había cosas que me hacían ruido, aunque no sabía qué era, pero no me terminaban de cerrar. Después de ver el live action le di play a la animación. Sí, soy esto, una película detrás de la otra. Sí. Y ahí encontré, con esta mente un poco más adulta, qué cosas no me habían cerrado de la película original. Antes de continuar, hago un paréntesis gigante porque este video justamente se trata de una comparación entre dos películas, por eso te aviso que este video va a contener spoilers, así que guarda con eso. Nina siempre fangirleando, pero también siempre nerdeando, y en este video en particular dividí distintas cuestiones en categorías para poder compararlas entre sí. Así que allá vamos. El primer elemento que quiero comparar es la clasificación de las películas. Mientras el live action es apto para mayores de 10 años, la animación está clasificada como apto para todo público. Te preguntarás quizás, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene mucho que ver. Y a medida que vayamos hablando del resto de las categorías, te vas a dar cuenta que hay algo en la clasificación que no termina de cerrar. Ponele que la clasificación de la película animada hubiera estado correcta hasta hace un par de años atrás. Pero ahora sí, es como el tema de la Blancanieves, pero sin llegar a la cancelación. Si bien Disney nos pone un cartel gigante al inicio de la peli haciéndose responsable del contenido que creó, cosa que me parece fantástico, sí creo también que la clasificación quedó un poquito desactualizada. El siguiente elemento a comparar es la trama. Es el elemento de discordia cada vez que Disney hace un remake, decime si no. Y en este caso debo decir que la productora del ratón siguió al pie de la letra la trama general de la animación, recreando en el live action escenas idénticas a las que podemos ver en el clásico animado. En este sentido, si bien el hilo conductor de ambas películas podemos decir que es prácticamente el mismo, sí es cierto que en la animación hay más guiños humorísticos, mientras que el live action descansa un poco más en el costado dramático. Así le damos paso a la tercera categoría por comparar: elenco versus personajes. Algo que me llamó poderosamente la atención en la elección del elenco son estos 3 personajes. Simple y llanamente porque hago una asociación directa al cast del remake que se hizo en 2003. Como podrás ver, hay una cierta similitud entre ellos más que con los personajes animados, lo cual tiene mucho sentido porque es mucho más difícil comparar un personaje animado con una persona de carne y hueso. Y así todo nos encontramos con el nuevo Peter Pan, que si bien los rasgos físicos no son parecidos a los del dibujo, hay algo en su gestualidad y en su forma de hablar que hace que lo asocies al Peter Pan pelirrojo que conocemos. Esta idea dramática que te había comentado en el punto anterior sobre la trama, creo que también se hace eco en el personaje de Garfio, porque Jude Law ha recreado un personaje un poquito más oscuro que el que vemos en el personaje animado, lo cual hace que la diferencia sea muy notoria. De hecho, el personaje de Garfio es mucho más caricaturesco en la película animada. Obviamente es un dibujito animado, se entiende, pero hay rasgos, hay formas de hablar, hay cosas que hace el personaje animado que lo distancian de lo real, cosa que no hace Jude Law. O sea, no hay nada caricaturesco en el personaje de Garfio que encarna Jude Law. En este live action, Disney nos demuestra que ha levantado en alto la bandera de la diversidad y coloca en el elenco un actor con síndrome de Down. La verdad que es un dato que no iba a resaltar en este video porque para mí no tiene nada de novedoso, pero después cuando lo volví a pensar dije no, sí es novedoso porque se trata de Disney, porque para Disney hacer esto marca un hito para sus propias películas, pero también un guiño para el resto de las productoras para impulsarlas a que tengan un elenco un poco más diverso. Este tema me da pie para ir a la última categoría que para mí es la más controvertida de todo el video: la reconstrucción de los personajes. Pero antes, si te gustó este video y te gustaría ver más, te invito a que te suscribas al canal. Algo que tengo súper en claro es que si Disney hubiera tomado la animación y lo hubiera recreado tal cual, sin cambiarle nada, en el live action, probablemente hubiera sido cancelado.
Como te dije al principio del video, le di play a los dibujitos animados después de haber visto el live action. Es decir, que lo tenía súper fresquito el live action y empecé a verla con esta mirada un poco más adulta. Y te diré que hay escenas de la película original que es mejor fingir demencia. Está bien, es una peli de 1953 y Disney se está haciendo cargo del contenido que creó. Pero hay cosas tan polémicas que no podemos pasar por alto, sobre todo siendo una película protagonizada por menores de edad. No podemos olvidar que Peter, Campanita, Wendy, Miguel, Juan, los niños perdidos son en la mayoría de los casos preadolescentes y están envueltos en dos tipos de situaciones. Situaciones de mucha violencia, rari, ok, estamos en un dibujo animado, es una ficción, fantasía, bla bla bla, podemos fingir demencia, no pasa nada. Pero por otro lado hay escenas muy sensuales con un pensamiento bastante adulto. Está bien, es un guiño que quizás los adultos lo tomemos y quizás un niño o una niña no lo esté decodificando de esa manera cuando ve Peter Pan, el dibujito animado. Probablemente no, pero en algún momento algo de todo eso le está llegando, no sé, al inconsciente o a algún lado, le está llegando esa información. Y es raro. Es cierto dos cosas. Uno, que estos personajes animados están en pleno despertar sexual, en donde se están descubriendo su interacción con el resto de personajes. Se entiende. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que tiene que ver, y siguiendo la lógica de la época, la visión cultural que se tenía en ese momento. También se entiende que todos los personajes femeninos, que son muy pocos, te diré, son muy pocos, son contados con los dedos los personajes femeninos que aparecen en el dibujo animado, estén completamente locas por Peter Pan, que se peleaban entre ellas, que se odiaban entre ellas, que se celaban y que hacían de todo para conquistarlo a él, el Peter, el héroe. Pero imagina todo esto que te acabo de contar directamente en el live action. ¿No te parece que lo hubieran cancelado? Y de hecho, con este panorama, es muy lógico que hayan tenido que reconstruir los personajes. En el live action, las mujeres se juntan, se empoderan entre ellas, son aliadas. No se pelean por Peter Pan, y eso no quiere decir que no lo admiren, porque sí lo hacen. Y esto es parte del cambio de mindset que tienen los personajes femeninos en Disney, que es consecuencia del cambio social. Tengo un video hablando de las princesas de Disney que un poco habla con respecto a esto, te lo dejo linkeado. Y como han cambiado los personajes femeninos, también lo han hecho los personajes masculinos. Mientras que en la animación Garfio era el claro villano y Peter Pan el héroe, aunque un poco soberbio y obstinado, en el live action encontramos más claros oscuros dentro de ambos personajes. De hecho, encontramos un Garfio más humano y reflexivo. Por el otro lado, un Peter Pan que es capaz de reconocer sus errores y pedir perdón. Y todo esto es parte de un cambio social que evidentemente se refleja en la película. Obviamente que cada quien tendrá su propia percepción sobre este remake, y de hecho he visto un montón de críticas negativas que ha tenido esta película. Críticas negativas que son súper aceptables, porque no todo el mundo le puede gustar una película y está bien que así sea y que lo puedan expresar, porque eso es parte de la libertad de expresión. En mi caso particular, y creo que es una de las poquísimas veces que voy a decir esto, y creo que es una de las primeras veces que voy a decirlo, el live action para mí superó ampliamente el original. ¿Por qué? Porque es una adaptación que siguió cronológicamente la historia que nos cuenta el dibujo animado sin haberle quitado la esencia, que habla de este miedo a crecer. Y creo que eso es muy difícil de lograr, y así todo lograron ajustar algunas cuestiones que no terminaban de encajar ni siquiera en el contenido original. Creo que esta película nos trae esta cuestión reflexiva de no perdamos las ganas de divertirnos, no perdamos esa inocencia, no perdamos las ganas de jugar. Y creo que es eso lo que me quedo. Dicho esto, nos vemos en un próximo video.